Nos queda poquito para terminar el libro, sí. Recién lo decía yo, es como que es una alegría enorme poder terminarlo, pero también da como una cosita de tristeza. Bueno, es como todo lo lindo, que no queremos que se termine. Lo disfrutamos tanto que no queremos que se termine, pero bueno, es hermoso. Sí, muy revelador y muy toda la parte como científica de pasar por las piedras, eso también está buenísimo, de todas las conjeturas que hacen, las hipótesis que hacen, que hace Bree, y bueno, y que hace también Roger. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, antes de empezar quiero mostrarles algo. Yo se los había compartido en unas fotitos en Facebook, pero somos tantas que se pierden. Miren lo que tengo acá. Miren a quién tengo. Me hice unos amigurumis y lo tengo. Me hice yo no, los mandé a hacer a Jamie y después al mes pedí a Claire. Así que tengo a Jamie y a Claire en mi modular, los tengo a los dos. Y quien me los hizo es una chica que no conocía la serie, no la conocía, entonces yo les dije que les mandé fotos para que supiera, y adivinen, hola Patricia, y adivinen qué, su hija, la hija de la chica que hace todas estas artesanías, es pelirroja y su marido también. Le digo, no podés perderte de mirar Outlander. Así que bueno, va a ser la próxima fan de Outlander, ojalá. Bueno. Hola Mónica. Bueno, una más. Muy bien. Veremos a ver si se sumará. Me dice, ay, sí. Y dice, es muy lindo el que interpreta. Sí, le digo, es hermoso. Aparte de eso, aparte de que la serie es hermosa, nuestro Jamie, Sam Hugan, que es tan precioso. Sí, son muy lindos. Estoy enamorada de los amigurumis de Jamie Claire. Bueno, vamos a empezar. ¿Quieren? Son 19:10 ya. Bueno. Hoy nos toca... Comienzo. Capítulo 118, 119, 120 y 121. Bueno, el 121 es el más larguito. Bueno, vamos a comenzar. Sí, son hermosos, estoy enamorada. Hola Alicia, bueno, ahora somos 10. Buenísimo, genial. Genial, genial. Bueno, comienzo, ¿sí? Capítulo... Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Aurora, ¿cómo están? Bueno, capítulo 118, segunda ley de termodinámica. Tench vivió. Tendría que haber sabido que lo haría, le dije a él. Si tuvo la suficiente Hola Julia, si tuvo la suficiente determinación para sobrevivir toda la noche en el río, es evidente que una mera amputación no lo detendría. Hola, Clau. Hola, Susana. Bueno, ¿sigo? No tenía la fuerza suficiente para reír. El viaje en litera hasta Chestnut Street lo había dejado blanco y jadeante. Pero sí hizo una mueca que podía pasar por una sonrisa. Viviré, consiguió decir. No quería darles la satisfacción de morir. Agotado por estas palabras, cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba. Le limpié la cara con suavidad con el pañuelo, le di unas palmaditas en el hombro y lo dejé para que descansara. Había pedido a los portadores de la litera que lo llevaran arriba, al que fue mi dormitorio en su día, y al salir cerré la puerta sintiendo una extraña mezcla de triunfo y depresión. Pasé la mañana con la señora Fig y la sirvienta Doreen, guardando lo que quedaba de mobiliario de Lord John.
puesto que gran parte de él ya había sido enviada a Nueva York. No, de nada, Blanquita, un placer. Y reorganizando la casa para que hiciera las veces de consulta. Aunque queríamos irnos a Carolina del Norte pronto y cuanto antes mejor, necesitaba llevar a Tench a alguna parte donde pudiera recibir los mejores cuidados posibles en cuanto a comodidad e higiene. Y sin duda los pacientes a los que había estado atendiendo en la imprenta se encontrarían mejor allí. Al mismo tiempo, estar ahí de nuevo me trajo ecos de la desesperación con la que había vivido las semanas en las que creí a Jamie muerto. Pensé que el trajín del trabajo y la limpieza de los muebles evitarían la lejana sensación de ahogo, pero en ese instante era un remolino incómodo a mis pies. La opresión mental no fue la única circunstancia debilitante relacionada con la nueva situación. Cuando dejé el número 17 para volver a la casa de los Shippen, me siguió una pandilla de hombres jóvenes, en su mayoría niños, pero también había algunos muchachotes de 16 o 17 años, lo bastante altos para inquietarme con sus miradas. Me sentí más intranquila aún cuando empezaron a acercarse a mí, apretando el paso para decirme al oído «la puta del rey». Y después rezagarse o intentar pisarme el bajo de la falda, riendo de manera absurda. Creía haber visto a uno o dos de ellos en la turba que se congregó cuando llevé allí a Hall. Quizá, hola Yamila, quizá me hubiesen seguido entonces y al enterarse de que estaba casada con Lord John supusieran que era una renegada, una traidora de la causa rebelde. O tal vez, pensé al mismo tiempo, que me erguía no fuesen más que fantoches agitadores. Giré en redondo para enfrentarme a ellos, con el parasol en la mano. No es que fuese un arma, pero ninguna arma física habría servido de nada contra tantas personas. En ese momento tal vez incluso un niño de 12 años fuese más fuerte que yo. —¿Qué queréis? —exigí, valiéndome del recuerdo de mi voz de matrona autoritaria y acerada, o al menos confiaba en que así fuera. Algunos de los mequetrefes pusieron cara de sorpresa y dieron un paso atrás, pero uno de los mayores se adelantó hacia mí sonriendo. Tuve que hacer uso de todo mi control para no recular. —No lo sé, Encanto —repuso, mirándome de arriba abajo con relajada insolencia—. ¿Qué tiene una dama legitimista que podamos querer? —Que os clave esto en el ojo es todo lo que os puedo ofrecer —espeté, señalando de manera elocuente el parasol. Al parecer, camino demasiado despacio y no los dejo avanzar, caballeros. Por favor, adelante. Y sosteniendo su mirada con expresión amenazadora, me planté en la calle y les indiqué con el parasol que me adelantasen. Eso hizo reír a algunos, pero el grandulón se ruborizó. Su piel adquirió un rosa desagradable que resaltó sus granos de adolescente. Me situé casi en medio de la calle, fingiendo cortesía, aunque, en realidad, tenía la esperanza de llamar la atención. Tuve suerte. Se acercaba el carro de un trapero, los cascos del caballo hacían un ruido hueco en los adoquines, y avancé más aún impidiéndole el paso. El carretero, despertando de su somnolencia, se levantó un poco y miró por debajo del sombrero. —¿Qué demonios estáis haciendo en el camino, pedazo de vagos? ¡Quitad en medio esos culos gordos! Alzó el látigo con gesto amenazador y ellos, que habían empezado a avanzar hacia mí, retrocedieron con gran rapidez. El hombre se levantó del todo, se quitó el sombrero y me saludó. —Buenos días, milady, espero que se encuentre bien. ¿Quiere que la lleve a algún sitio? Lo decía de broma. No creía que supiera que no hacía mucho había sido milady. Y sin duda se sorprendió cuando me levanté las faldas y me subí al carro. —A casa, James —dije, cerrando el parasol, y deprisa. El recuerdo me hizo sonreír un poco, pero la sonrisa se desvaneció al pensar que los gamberros que me habían abordado debían de vivir cerca. Tal vez no tuviese tanta suerte la próxima vez, y la idea hizo que me invadiera una oleada de terror frío y sintiera dolor en la cintura. La irritación y las magulladuras de haber pasado horas atada boca abajo a lomos de un caballo, cuando me llevaban indefensa a... —¡Para! —me dije con severidad. —¡Páralo ya! Me niego a aceptar esto. Eran adolescentes. No tenía miedo de...
pero el primer hombre que me violó tenía unos 17 años, y lo hizo como pidiendo disculpas. Me metí en un callejón estrecho entre dos edificios y vomité. Conseguí ponerme en marcha. Volví a la casa de los Shippen y recogí mis cosas. Después me pasé por la imprenta a almorzar y a empaquetar el resto de mis hierbas y medicinas. Fergus y Germain las llevarían a Chestnut Street cuando hicieran el reparto vespertino. Nadie me importunó cuando volví a Chestnut Street. Podría haberle pedido a Jenny que me acompañara, aunque el orgullo no me lo permitió. No dejaría que un simple miedo me impidiera hacer lo que había que hacer. Pero, ¿cuánto tiempo podrás seguir haciéndolo? ¿Y qué sentido tiene? Siempre hay un sentido, farfullé. Es la vida de alguien, y eso tiene sentido. Una vida que podía ser arrebatada, desechada, desperdiciada en un campo de batalla. ¿Cuántos hombres habían muerto así? Y la cosa no paraba, no mejoraba. Esta era una guerra temprana, por el amor de Dios. Entre mis vidas había una cadena interminable de guerras, la revolución de aquí, la gran guerra en el otro extremo, y en medio matanzas continuas. El verano tocaba a su fin. Por las mañanas empezaba a refrescar. Si bien a primera hora de la tarde el aire aún era denso y pesado, demasiado pesado para respirar bien. Permanecí un instante a la puerta del número 17. Sentía que no estaba a la altura de entrar y ocuparme de las cosas. Al cabo de un rato enfilé el camino que conducía al lateral de la casa, salí al jardincito trasero y me senté en el banco, entre las rosas. Me sentía muy mal. No sé durante cuánto tiempo estuve sentada allí, con la cabeza entre las manos, escuchando el zumbido ruidoso de las abejas. Pero oí pasos por el camino y conseguí levantar la cabeza. ¿Te encuentras bien, Sassenach? Era Jamie, que traía la gran caja de medicinas y vendas. «Hola, Mónica». Y a juzgar por su expresión de alarma resultaba bastante evidente que yo no tenía buen aspecto. No fui capaz de reunir la energía necesaria para intentar disimularlo. «Solo se me ha ocurrido sentarme», contesté moviendo una mano en un gesto de impotencia. «Me alegro de que lo hayas hecho». Dejó la caja en la hierba amarillenta y se agachó delante de mí, mientras me escudriñaba el rostro. «¿Qué ha pasado?» «Nada», afirmé, y empecé a llorar sin más. O más bien a lagrimear. No era un llanto con sollozos, convulso, atroz. Simplemente las lágrimas me caían por las mejillas sin mi aprobación. Jamie me dio con cuidado con el codo y se sentó a mi lado, abrazándome. Llevaba su viejo kilt, y el olor de la lana polvorienta me raleaba debido al paso del tiempo. Hizo que me derrumbara por completo. Él me abrazó con más fuerza y suspirando apoyó la mejilla en mi cabeza y me dijo cosas tiernas en gaélico. Y poco después, el esfuerzo de entenderlas me devolvió un ligero control de mí misma. Respiré hondo y él me soltó, aunque siguió rodeándome con un brazo para ofrecerme su apoyo. «Moninga», dijo con dulzura mientras me apartaba el pelo de la cara, «¿tienes un pañuelito?» Eso me hizo reír, o más bien emitir una suerte de risita ahogada, pero risa al fin y al cabo. «Sí, o eso creo». Me palpé el pecho y saqué un grueso pañuelo con muchos lavados encima con el que me soné varias veces y después me enjugué los ojos, intentando pensar cómo demonios podía explicar lo trastornada que estaba, tanto mental como físicamente. No había ninguna forma buena de empezar, así que, sin más, comencé. ¿Alguna vez? No, sé que sí. «Es posible», repuso risueño. «¿Qué sabes que sí?» «¿Ves? La nada, el abismo». Al pronunciar las palabras, el desgarro de mi alma se reabrió, y el frío viento se coló por él. Me recorrió un escalofrío a pesar de la tibieza del aire y del cuerpo de Jamie. Me refiero a que siempre está ahí, siempre abriéndose a tus pies,
pero la mayor parte de la gente consigue pasarlo por alto, no pensar en él. La mayoría de las veces yo he sido capaz. Debo hacerlo si quiero practicar la medicina. Me limpié la nariz con la manga. El pañuelo se me había caído. Jamie se sacó uno suyo arrugado de la manga y me lo dio. «No te refieres solo a la muerte, ¿no?», inquirió. «Porque la he visto bastante a menudo, pero no me asusta de verdad, desde que tenía unos 10 años». Me miró y sonrió. «Y dudo que tú le tengas miedo. Te he visto enfrentarte a ella 1 millar de veces y más». «Enfrentarte a algo no significa que no le tengas miedo», razoné con sequedad. «Más bien suele ser al contrario, y sé que lo sabes». Hizo un sonido gutural de conformidad y me abrazó con cariño. Por lo general me habría reconfortado, y el hecho de que no fuera así no hizo más que aumentar mi sensación de desesperanza. No es nada. Y sin embargo, es una nada inagotable. Es como si nada de lo que haces, nada de lo que eres importara. Todo es engullido. Cerré los ojos, pero la oscuridad me asustó y volví a abrirlos. Levanté una mano y la dejé caer. «No lo puedo explicar», admití derrotada. «No estaba ahí, o no lo veía, después de que me dispararan. No fue estar a punto de morir lo que me hizo mirar, ver cómo se abría ahí abajo, sino sentirme tan puñeteramente frágil, sentir tantísimo miedo». Cerré los puños y vi los huesos nudosos de los nudillos con las venas azules destacando en el dorso de las manos y que continuaban por las muñecas. «No es la muerte», dije al cabo, sorbiendo por la nariz. «La futilidad, la inutilidad, la maldita entropía, la muerte importa, al menos a veces». «Lo sé», convino Jamie con suavidad y me cogió las manos. Las suyas eran grandes y estaban maltrechas y mutiladas, tenían cicatrices. Por eso, un guerrero no teme tanto a la muerte. Alberga la esperanza y a veces la seguridad de que su muerte importe. Lo que sea de mí ahora, a entonces, no le importa a nadie». Esas palabras salieron de la nada y me alcanzaron la boca del estómago con tanta fuerza que apenas podía respirar. Me lo había dicho Jamie, desde la más absoluta desesperanza, en la mazmorra de la prisión de Wentworth, hacía una eternidad. Entonces cerró un trato para salvar mi vida con lo que tenía, no su vida, que ya había perdido, sino su alma. «Me importa a mí», le había asegurado yo, y contra todo pronóstico redimió esa alma y la trajo de vuelta. Y luego la necesidad cruda y extrema volvió a suceder, y dio la vida sin vacilar por sus hombres y por el hijo que yo llevaba en el vientre. Y esa vez fui yo la que sacrificó el alma. Nos importó a los dos. Seguía importando. Y el caparazón del miedo se rompió como un huevo y todo mi interior se vertió como sangre y agua mezcladas y sollocé en su pecho hasta que me quedé sin lágrimas y sin aliento. Me apoyé en él, blanda como un trapo de cocina, y contemplé cómo empezaba a salir la luna creciente por el este. «¿Qué has dicho?», inquirí, despertando después de un buen rato. Me sentía atontada y desorientada, pero en paz. «Te preguntaba qué quiere decir entropía». «Ah», contesté desconcertada durante un instante. ¿Cuándo se había inventado la noción de entropía? Todavía no, eso era evidente. Es falta de orden, falta de previsibilidad, la incapacidad de funcionar de un sistema. ¿Un sistema de qué? Bueno, aquí me tienes a mí, reconocí al tiempo que me enderezaba y me limpiaba la nariz. Un sistema ideal, con energía calorífica. La segunda ley de la termodinámica, básicamente, dice que en un sistema aislado, y me refiero a uno que no recibe energía del exterior, la entropía siempre irá en aumento. Creo que no es más que la manera científica de decir que todo se va al traste todo el tiempo. Se rió,
y a pesar de mi desquicio mental, yo también me reí. Vaya, nada más lejos de mi intención que discutir con la segunda ley de termodinámica, aseveró. Creo que tal vez tengas razón. ¿Cuándo fue la última vez que comiste, Sassenach? No lo sé, repuse, no tengo hambre. No quería hacer otra cosa que seguir sentada a su lado. ¿Ves el cielo? Comentó poco después. Era de un violeta puro subido en el horizonte, fundiéndose con la inmensidad azul y negra de arriba, y las primeras estrellas brillaban como si se tratara de lámparas lejanas. Sería difícil no verlo, dije. Sí. Tenía la cabeza echada hacia atrás, miraba hacia arriba, y yo admiré la limpia línea de su nariz larga y recta, la delicada y ancha boca y la larga garganta como si las viese por primera vez. ¿Acaso no es un vacío? Aventuró en voz queda, aún mirando arriba. Y sin embargo, no nos da miedo mirarlo. Hay luces, alegué. Eso cambia las cosas. Tenía la voz áspera y tragué saliva, aunque supongo que hasta las estrellas se apagarán de acuerdo con la segunda ley. Bueno, supongo que los hombres pueden hacer todas las leyes que quieran, contestó, pero Dios hizo la esperanza. Las estrellas no se apagarán. Se volvió y, cogiéndome por el mentón, me besó con ternura. Y nosotros tampoco. Los ruidos de la ciudad ya habían cesado, aunque ni siquiera la oscuridad la acallaba por completo. Oí voces lejanas y un violín, una fiesta quizás, de una de las calles de más abajo, y las campanas de St. George dieron la hora con un sonido breve, apagado, las 9, y todo iba bien. Será mejor que vaya a ocuparme de mi paciente, decidí. Se me hizo un nudo en la garganta. Esos diálogos tan maravillosos de Diana, ese amor de Jamie Clare, no, es maravilloso. Bueno, capítulo 119. ¡Ay, pobre Yorick! 17 de septiembre de 1778, campamento Middlebrook, Nueva Jersey. 2 noches después, William se hallaba en la linde de un bosque oscuro, contemplando una luna creciente ladeada que derramaba su luz sobre el campamento Middlebrook. Sentía los latidos del corazón en los oídos y respiraba con celeridad mientras las manos hacían la empuñadura de la pala que acababa de robar. No había errado en su juicio. El recibimiento había sido bueno. Intensificó el acento, haciéndose pasar por un joven inmigrante inglés que estaba interesado en unirse al ejército de Washington. Lo invitaron a cenar con la familia Hamilton y le dieron cama allí. Al día siguiente, subió a pie hasta el campamento Middlebrook con el hijo mayor de los Hamilton, un hombre más o menos de su edad, donde le presentaron a un tal capitán Ronson, uno de los pocos oficiales que seguían allí. Toma un poquitito de agüita. Una cosa llevó a la otra, y poco a poco logró que la conversación se centrara en la batalla del río Brandywine, y después en los prisioneros de guerra británicos, y al final lo llevaron hasta el pequeño cementerio que ahora se extendía ante sus ojos. Había sido cuidadoso con lo de Ben, mencionando su nombre solo de pasada entre otros, conocidos de las familias, dijo que según tenía entendido habían tomado parte en la batalla. A algunos de los hombres con los que habló no les sonaba el nombre de nada. 2 o 3 dijeron, sí, el vizconde inglés, prisionero, asignado a una familia llamada Tobermory, un tipo muy cortés, una lástima que muriera. Y un hombre, un tal teniente Corey, afirmó lo mismo, pero los ojos le brillaron un poco al pronunciar esas palabras. William fue lo bastante prudente para dejar el tema de inmediato, pero mencionó al capitán Benjamin Gray a otro, mucho después, y fuera del alcance de Corey. «Hola, Marce». «¿Está enterrado cerca?», quiso saber con la despreocupación pertinente. «Conozco a su familia. Me gustaría poder escribirles, contarles que lo vine a ver, ya sabe». No fue lo que se dice fácil. El cementerio estaba lejos del campamento, en un pequeño montículo arbolado, y aunque algunas tumbas formaban pulcras hileras, otras se habían cavado con gran rapidez, y muchas no tenían nombre. Sin embargo, su compañero no estaba ocupado y era de complexión robusta. Fue a desenterrar el registro del edecán donde figuraba el listado de fallecidos
y tras curiosear un poco acabó llevando a William hasta un túmulo aplanado del que sobresalía un listón en el que alguien había arañado con un clavo Grey. Ha tenido suerte de llegar antes de que hiciera estragos en él otro invierno, observó su acompañante, al tiempo que sacaba la madera y la observaba con ojo crítico. Sacudió la cabeza, se metió la mano en el bolsillo y tras coger un lápiz repasó el nombre a conciencia antes de volver a hundir el listón en la tierra. Puede que así dure un poco, por si la familia quiere poner una lápida. Es muy amable por su parte, repuso William con la garganta oprimida. Le contaré a la familia lo amable que ha sido. Sin embargo, no podía llorar por un hombre al que en teoría no conocía, de manera que se tragó las emociones, dio media vuelta y sacó un tema de conversación cualquiera mientras bajaban. Lloró en privado. Más tarde, apoyado en la reconfortante mole de la yegua al que había llamado Miranda. No era enérgica, pero sí un buen caballo, y se limitó a resoplar un poco y a cambiar el peso para ofrecerle apoyo. Se había estado empeñando de manera terca en decirse que debía de haber algún error. Ben no podía haber muerto, convicción esta que se había visto reforzada por la rotunda negativa de su tía Hall a creer la noticia. Y era plausible. Tramara lo que tramase Ezequiel Richardson, sus intenciones con los Grey no era buena. Aun así, allí estaba la tumba de Ben, silente y embarrada, salpicada de las primeras hojas amarillentas de septiembre, y a su alrededor yacían los cuerpos en descomposición de otros hombres, unos prisioneros, otros soldados continentales, otros milicianos, iguales e igualmente solos ante la muerte. Esa noche había vuelto a cenar con los Hamilton, manteniendo la conversación por inercia, pero preocupado con su sufrimiento y con la idea del sufrimiento mucho mayor que afrontaría cuando volviera a Nueva York y les contara a su padre y a su tío Hall. William se despidió de los Hamilton a la mañana siguiente, tras dejarles lo que quedaba del ciervo, y por el estrecho camino de bajada lo acompañaron sus buenos deseos y la esperanza de que lo vieran de nuevo con el general Washington, cuando los soldados regresaran a Middlebrook para pasar el invierno. Llevaba varios kilómetros montaña abajo con el espíritu a rastras, cuando se detuvo a orinar. Una vez había ido de casa con Ben, e hicieron esa misma parada. Ben le contó un chiste particularmente escabroso, y él se rió tanto que no fue capaz de orinar. Y Ben le meó los zapatos, lo que hizo que los dos se rieran más aún y... Disculpen, chicas. La garganta sequita tengo. Maldita sea, soltó en voz alta y tras abotonarse la bragueta regresó con Miranda y montó. Lo siento, compañera, añadió, haciendo girar la cabeza al caballo para que diera media vuelta. Regresamos. Y allí estaba, debatiéndose entre la convicción de que aquello era una locura y la cruda realidad de que no podía hacer otra cosa aparte de regresar a Nueva York, y eso no lo haría hasta que no tuviera otra elección. Quizá pudiera recuperar, como mínimo, un mechón del pelo de Ben para su tía Minnie. Este William tiene tanto de su papá también. La idea hizo que le entraran ganas de vomitar, pero tocó el cuchillo que llevaba a la cintura, agarró con más fuerza la pala y se abrió paso con cuidado entre las tumbas. La luz de la luna era lo bastante intensa como para ver dónde ponía los pies, pero no para leer la mayoría de los nombres. Se tuvo que arrodillar y pasar el pulgar por varios antes de identificar las letras G-R-E-Y. Bien, dijo en alto, con un hilo de voz ahogada, y se aclaró la garganta y escupió, a un lado, no en la tumba. Bien, repitió con más garra, y tras ponerse en pie cogió la pala y la hundió en la tierra. Había empezado cerca de lo que intuía sería la cabeza, pero cavaba desde un lateral. Casi dije cualquier otra cosa, chicas. Pensar que podía clavarle la pala en la cara a Ben le puso la carne de gallina. La tierra estaba blanda, húmeda debido a la reciente lluvia, pero aquello implicaba bastante trabajo y a pesar del fresco de la noche en la montaña, no llevaba cavando ni un cuarto de hora y ya estaba empapado en sudor.
Si Ben había muerto de tifus, como aseguraban, y ahora que lo pensaba era lógico, no lo habían encerrado en la prisión militar con los soldados. Al ser oficial lo habían alojado con los Tobermory. Entonces, ¿cómo había contraído tifus? Y, aunque hubiera sido así, otros habrían muerto a la vez. Se trataba de una especie de plaga muy contagiosa. Sí, Romy, un poquito de humor porque venía medio mal también de la anterior, que me había agarrado como una angustia. Pero si era verdad, habían enterrado a más hombres al mismo tiempo y deprisa para evitar contagiarse de los cadáveres. Vaya, esa sí que era buena. Quizá estuviese abriendo una tumba apestada. En fin, de ser así, las tumbas no serían muy profundas. Esa no lo era. La pala dio con algo más duro que la tierra y él se detuvo en seco. Los músculos le temblaban. Tragó saliva y siguió con más cuidado. El cuerpo estaba envuelto en un sudario de burda arpillera. No veía nada, pero un tanteo como mínimo le reveló eso. Se puso en cuclillas y empezó a retirar tierra con las manos, desenterrando lo que él confiaba que fuera la cabeza. Tenía el estómago revuelto y respiraba por la boca. No olía tan mal como esperaba, pero aún así el hedor resultaba patente. Dios mío, Ben. Acariciaba la esperanza de que la tumba estuviese vacía. Tras palpar y tantear distinguió la forma redondeada y respiró hondo, buscando el borde del sudario. ¿Lo habrían cosido? No, el borde estaba suelto. Se había planteado llevar una antorcha, pero desechó la idea, pues no quería arriesgarse a que lo descubrieran. En general, se alegraba de no haberlo hecho. Se limpió la tierra de las manos en los pantalones y retiró con cuidado la arpillera, haciendo una mueca de asco cuando la notó pegada a la piel. Se soltó con un sonido horripilante, áspero, y él estuvo a punto de dejarla y salir corriendo, pero hizo de tripas corazón y tocó el rostro del muerto. No era tan espantoso como pensó. El cuerpo aún parecía en gran medida intacto. ¿Cuánto tiempo puede estar enterrado un hombre sin corromperse? ¿Qué había respondido el enterrador? 9 años. En ese caso, bien. Había visto Hamlet con Ben y Adam en Londres. William luchó contra una necesidad demencial de echar a reír y palpó con delicadeza los rasgos del cadáver. La nariz era ancha y chata, no el apéndice puntiagudo de Ben, aunque sin duda el proceso de descomposición. Pasó los dedos por la sien para ver si un mechón de cabello decente, y de pronto se detuvo sin respirar. Al cuerpo le faltaba una oreja. No, le faltaban las 2 orejas. Tocó de nuevo los 2 lados sin dar crédito, pero era así, y faltaban desde hacía algún tiempo. Incluso con la desagradable blandura de la carne en descomposición se distinguían los bordes de la cicatriz. Un ladrón. William se sentó en los talones e inclinó la cabeza hacia arriba, soltando una buena cantidad de aire. Se notaba mareado y las estrellas le hacían ver espirales. «Señor», dijo con alivio, gratitud y creciente horror. «Señor, muchas gracias, santo Dios», añadió, mirando al desconocido invisible que ocupaba la tumba de Ben. «¿Y ahora qué?» Chicas. Capítulo 120. El chisporrotear del fuego. 18 de septiembre de 1778. Filadelfia. Estaba teniendo un sueño gratamente incoherente con hojas de otoño y luciérnagas. Estas últimas eran rojas en lugar de verdes y se hallaban suspendidas entre los árboles como si fuesen chispas vivas. Y allí donde rozaban las hojas amarillas, los bordes se tornaban marrones y se rizaban cuando las hojas se prendían. De los árboles ascendían volutas de humo, indolente contra el vespertino cielo, acre como el tabaco, y yo caminaba por debajo fumándome un cigarrillo con Frank. Desperté atontada, pensando en lo agradable que era volver a ver a Frank, y después de golpe, los sueños no huelen, ¿no? Junto con yo no fumo. Y a continuación, ¡Dios santo! ¡Fuego! Me incorporé presa del pánico, intenté salir de las sábanas. El humo ya era denso en el altillo, las capas se superponían sobre mi cabeza y Jamie tosiendo
Me cogió del brazo y me liberó antes de que yo pudiera ubicar mis extremidades. «Deprisa», me instó, graznando como un cuervo. «No pierdas tiempo vistiéndote, baja». No me vestí, pero sí cogí la combinación y me la puse por la cabeza mientras gateaba hasta el otro extremo del altillo. Ay, chica, me tocaron unos capítulos espantosos. Jamie ya se había colocado a la escalera cuando llegué y estaba bajando, gritando con la voz cascada. Oía el fuego, tamborileaba y crepitaba, y el olor a ceniza de papel ardiendo y el hedor a bucarán quemado inundaba el aire. En la imprenta, jadeé, cuando alcancé a Jamie en la cocina. Es en la imprenta. Las Biblias se están quemando. Los tipos. Vea por los niños. Jamie cruzó la cocina a la carrera con los faldones de la camisa volando y cerró de un golpe la puerta que daba a la imprenta, de la que salían nubes de humo. Yo eché a correr hacia el otro lado, hacia el cuarto que Fergus y Marsali utilizaban de salita y dormitorio, con un altillo de menor tamaño encima, donde dormían Jenny y los niños. Esa puerta estaba cerrada, gracias a Dios. El humo no había llegado aún allí. La abrí de par en par, conforme chillaba. «¡Fuego! ¡Fuego! ¡Levantaos! ¡Arriba!» y corrí hacia la escalera del altillo, mientras oía que Fergus juraba detrás de mí en francés y que Marsali decía confusa «¿Qué? ¿Qué?». Las manos me sudaban y me resbalaron en la madera lisa de la escalera. «¡Jenny! ¡Germain!», vociferé o lo intenté. El humo también estaba llegando hasta allí, elevándose hacia el techo, y tosía. Los ojos me lloraban y la nariz me moqueaba. «Joan». Había una cama pequeña y dos bultos bajo la sábana. Corrí hacia ella y aparté la sábana. Joan y Felicity estaban juntas, hechas un ovillo, y el camisón de Felicity levantado dejaba a la vista el pequeño trasero. La cogí por el hombro, la zarandeé e intenté hablar con tranquilidad. «Niñas, niñas, tenéis que levantaros, ahora mismo. ¿Me oyes, Joan? Despierta». Joan parpadeó, tosía y volvía la cabeza a un lado y a otro para escapar al humo, con los ojos obstinadamente cerrados. Por lo general, Felicité dormía como un tronco y esa noche no era ninguna excepción. Cuando la sacudí, la cabeza se le movió como una muñeca de trapo. «¿Qué? ¿Qué pasa?». Jenny pugnaba por librarse de la ropa de cama en su jergón. «¡Hay fuego!», exclamé. «¡Deprisa! ¡Ayúdame!». Oí un crujido procedente de la cocina y un grito de Marsali. No sabía lo que había pasado, pero desesperada saqué a Felicité de la cama, aún chillando a Joan que despertara. «¡Por el amor de Dios!». Sentí vibrar la escalera contra el altillo y vi a Jamie, que sacaba a Joan de la cama. «Los chicos, ¿dónde están los chicos?», preguntó con tono de urgencia. Al querer despertar a toda costa a las chicas me había olvidado de Germain y de Henry Christian. Eché un vistazo a toda prisa. En el suelo había un jergón delgado, aplastado y con marcas de cuerpos, pero no había ni rastro de los muchachos. «Germain, Joan, Henry Christian». La cabeza de Marsali asomó por el borde del altillo, blanca de miedo. «Felicité». En un instante estaba conmigo, cogiendo a Felicité. La niña tosía y gimoteaba. Iba a comenzar a llorar. «No pasa nada, Negan. No pasa nada, estás a salvo». Marsali le daba palmaditas en la espalda. Ella misma tosía a medida que el humo se volvía más denso. «¿Dónde están los chicos?». Jamie había empujado a Jenny hacia la escalera y bajaba tras ella. Con Joan al hombro, los piececitos de color rosa se agitaban con insistencia. «Yo lo busco», afirmé mientras empujaba a Marsali hacia la escalera. «Lleva abajo a Felicité». Algo en la imprenta explotó con un ruidoso silbido. Probablemente un barril de tinta, compuesta de barniz y negro de humo. Marsali profirió un grito ahogado, agarró con fuerza a Felicité y fue hacia la escalera. Yo empecé a mirar por los muebles, las cajas y los sacos del altillo, llamando a los chicos entre ataques de tos. Ahora el humo era mucho peor, apenas veía nada. Me abría paso a patadas entre mantas, un orinal, por desgracia lleno, y otras cosas, pero no había ni rastro de Henry Christian o de Germain, aunque los hubiera vencido el humo, sin duda. «¡Sassenach!». De pronto Jamie estaba a mi lado. «¡Abajo, abajo!». «El fuego está en el muro. El altillo se derrumbará de un momento a otro». Pero él no esperó oír el argumento, sino que me cogió y me llevó a la escalera. Pisé mal y bajé el último tramo resbalando. Las rodillas se me doblaron cuando llegué al suelo. El muro que tenía enfrente estaba en llamas, el enlucido hecho pedazos
y el fuego avanzaba, lamiendo el borde de los listones. Jamie aterrizó a mi lado con un golpe sordo que sacudió el suelo. Me agarró del brazo y ambos echamos a correr hacia la cocina. Oí un chasquido desgarrador y después un estrépito como a cámara lenta cuando los soportes del altillo de los niños cedieron y las vigas se hundieron. —Germain —dije—, Henry. —No están aquí —razonó Jamie, que tosía de manera convulsa—. —Fuera, tenemos que salir fuera. El aire en la cocina era un poco más claro, pero no demasiado. El calor bastaba para chamuscarme los pelillos de la nariz. Con los ojos llorosos cruzamos la estancia hasta la puerta trasera, que ahora estaba abierta, y salimos al callejón como buenamente pudimos. Marshall y Jenny estaban agazapadas en el lugar donde se hallaba el retrete de la casa que había al otro lado del callejón, con las dos niñas ahora despiertas y pegadas a ellas, chillando. —¿Dónde está Fergus? —gritó Jamie mientras me empujaba hacia Marshall. Esta señaló la construcción en llamas y gritó algo que no pude oír debido al estruendo del fuego. Después el ruido dio un segundo de tregua y un rebuzno largo y de terror hendió el aire nocturno. —¡Clarence! Jamie dio media vuelta y corrió hacia el minúsculo establo, poco más que un cobertizo contiguo a la construcción principal. Fui tras él, pensando que quizás los chicos se hubiesen refugiado allí. Mis pies descalzos resbalaron en los adoquines y me golpeé los dedos, pero apenas lo noté. El corazón me latía en los oídos de miedo y los pulmones pugnaban por respirar aire limpio. —¡Germain! Oí gritar débilmente por el fuego, y al volver la cabeza vi que una sombra entraba por la puerta abierta a la cocina. El humo salía por la puerta en una densa columna blanca, luminosa debido al fuego de detrás. Cogí una buena cantidad de aire y me lancé hacia el humo, agitando los brazos en un vano intento de disiparlo lo bastante para ver. Sin embargo, uno de mis brazos dio con algo sólido y Fergus se me echó encima, tan vencido por el calor y el humo que no se tenía en pie. Lo cogí bajo los brazos y lo llevé rastras hacia la puerta con la fuerza que nace de la determinación más absoluta de no morir. Salimos al callejón y oímos gritos. Se trataba de vecinos que acudían en nuestra ayuda. Unas manos me agarraron y me apartaron. Oí a Fergus que jadeaba y sollozaba, intentando librarse de las serviciales manos mientras gritaba con desesperación los nombres de sus hijos. Los ojos llorosos me permitieron ver que el tejado del establo estaba en llamas y Jamie sacaba a Clarence. Con la manga desgarrada de la camisa iba tapando los ojos del mulo. Y entonces oí un alarido que acalló todo el ruido, el fuego, los vecinos y los rebuznos de Clarence. Marshall se levantó con los ojos y la boca muy abiertos, llenos de horror, mirando hacia arriba. La trampilla de carga que daba al altillo de la cocina estaba abierta. De ella salían humo y chispas, y en medio se encontraba Germain, tirando de Henry Christian de la mano. Gritó algo, pero nadie oyó lo que decía. Cuando estalló otra cuba se produjo un ruido ensordecedor procedente del altillo, y el fuego llameó de pronto cuando se prendieron los montones de papel, dibujando la silueta de los muchachos en la puerta. ¡Saltad! ¡Saltad! gritaba Jamie. Y el callejón entero gritaba lo mismo. La gente se empujaba para ponerse debajo, para ayudar. Germain miraba como un loco a un lado y a otro. Henry Christian estaba aterrorizado y quería volver al altillo. La cuerda que se utilizaba para subir y bajar cosas al carro que esperaba abajo se hallaba allí, casi al alcance de la mano. Germain la vio y soltó a su hermano un instante para cogerla, mientras se agarraba al borde del marco de la portezuela. La cogió y la multitud profirió un grito ahogado. Tenía el cabello rubio de punta debido al aire que levantaba el fuego. Le rodeaba la cabeza como si fuesen llamas, y por un instante pensé que le ardía. Henry Christian, mareado por el humo, se había dejado caer contra el marco y se aferraba a él. Estaba demasiado asustado para moverse. Vi que sacudía la cabeza cuando Germain tiró de él. —¡Tíralo, Germain! —¡Tira a tu hermano! —vociferaba Fergus, con la voz rota a causa del esfuerzo, y otras voces se unieron a él. —¡Tíralo! Germain, con la determinación escrita en la cara, soltó a Henry Christian. Lo cogió y, sujetándolo con un brazo, se enrolló la cuerda en el otro. —¡No! —exclamó Jamie al verlo. —¡Germain, no! Pero éste inclinó la cabeza sobre la de su hermano, y yo creí oír que le decía «agárrate bien», y saltó al vacío
haciendo la cuerda con las dos manos, mientras las fornidas piernas de Henry Christian le rodeaban las costillas. Sucedió en el acto, y sin embargo poco a poco. Las cortas piernas de Henry Christian se soltaron. Germain no lo pudo agarrar. El niño ya estaba cayendo, con los brazos abiertos, y daba media voltereta en el aire rebosante de humo. Atravesó el mar de manchas levantadas, y el sonido que hizo su cabeza al impactar contra los adoquines fue el del fin del mundo. Chicos, me están enviando fotos porque hoy tuve una fiestita en el colegio y una compañera me está enviando las fotos, disculpen. Capítulo 121. Caminar sobre brasas. 19 de septiembre de 1778, Filadelfia. Incluso cuando llega el fin del mundo, uno sigue adelante. Solo que uno no sabe qué hacer. Todo olía a humo y a fuego. El aire, mi pelo, la piel de Jamie, el poco favorecedor vestido que alguien me había ofrecido. Hasta la comida sabía a ceniza. Claro que cómo no iba a ser así. ¿Verdad? Reflexioné. Daba lo mismo. No pude comer más del bocado o dos que dictaban la educación. Nadie había dormido. La imprenta había ardido como por completo durante la madrugada. No había nada que hacer salvo ahuyentar pavesas y pisotear chispas con el fin de proteger las casas cercanas. Por suerte, esa noche no hacía viento. Los vecinos nos dieron cobijo, ropas, comida y mucha comprensión. Nada de aquello parecía real, y de un modo vago confié en que las cosas siguieran así, aun cuando sabía que no era posible. Sin embargo, lo que sí parecía real en la pequeña colección de vivas imágenes que se me habían quedado grabadas literalmente a fuego durante la noche. Los pies descalzos de Henry Christian, con la planta sucia, y grandes, en comparación con las piernas, asomando de la falda de su madre que le sostenía en brazos y lo mecía, envuelta en un dolor demasiado intenso para que escapara sonido alguno. Germain, que soltaba la cuerda en un intento frenético de atrapar a su hermano y caía como una roca en los brazos de Fergus. Que estrechaba a Germain con tanta fuerza que debieron de hacerse daño los dos. Con su mano brillante sujetaba con fuerza la espalda manchada de hollín de su hijo. Los muchachos dormían en el tejado. Había una trampilla en el techo del altillo del dormitorio, de la que nadie se había acordado, en medio del pánico que desató el incendio. Cuando Germain por fin empezó a hablar hacia el amanecer, dijo que habían salido para que les diera el fresco y ver las estrellas. Se quedaron dormidos y no se despertaron hasta que empezaron a notar calientes las tejas en las que estaban tumbados, y para entonces ya salía humo por las grietas de la trampilla. Se dirigieron por el tejado hasta la otra parte, donde una portezuela similar les permitió bajar el altillo de la imprenta. La mitad del altillo se había desplomado y el resto estaba en llamas, pero consiguieron abrirse paso entre el humo y los escombros y llegaron a la trampilla de carga. ¿Por qué lloraba pasando de unos brazos a otros, desoyendo las vanas palabras de su supuesto consuelo? ¿Por qué no lo agarré? Era demasiado pequeño, no podía sujetarse. La única que no la abrazó fue su madre. Sostenía a Henry Christian, del que se negó a separarse hasta que amaneció, y el cansancio la obligó a hacerlo. Fergus y Jamie le quitaron el cuerpo achaparrado de las manos y lo llevaron para que lo lavaran y lo adecentaran como mandan los cánones para el largo viaje de la muerte. Después Marsali fue en busca de su hijo mayor y lo acarició con ternuras mientras dormía embotado, afligido. El reverendo Fig acudió una vez más en nuestra ayuda, una figura menuda y pulcra con su traje negro y su gran collarín blanco, y ofreció su iglesia para el velatorio. Ahora, a media tarde, estaba sentada en la iglesia sola, en un banco con la espalda contra la pared, oliendo a humo y temblando de vez en cuando al recordar el incendio y la pérdida. Marsali dormía en la cama de un vecino. La había arropado y tenía una de sus hijas a cada lado. Felicité se chupaba el pulgar con los redondos ojos negros vigilantes como las de su muñeca de trapo, salvada fortuitamente de las llamas. Habían sobrevivido pocas cosas. Recordé la constante punzada de dolor por la pérdida cuando se quemó la casa grande, tener que echar mano de algo y darte cuenta de que no estaba.
Jenny, exhausta con la tez entre grisácea y blanca de los huesos a la intemperie, había ido a tumbarse a la casa de los Phil. Tenía el rosario en las manos y las cuentas de madera se deslizaban con suavidad entre sus dedos mientras caminaba, moviendo los labios en silencio. Dudaba que fuese a dejar de rezar, ni siquiera dormida. La gente iba y venía trayendo cosas, mesas, más bancos, fuentes de comida, flores de las postrimerías del verano, rosas y jazmín y áster azules tempranos, y por primera vez las lágrimas me rodaron por las mejillas y su aroma suscitó el recuerdo de la boda que se había celebrado allí mismo hacía tan poco. Pero me llevé el pañuelo de un desconocido a la cara. No quería que nadie me viese y sintiese la necesidad de intentar consolarme. El banco crujió y cedió a mi lado, y al mirar por encima del pañuelo vi a Jamie, siempre su compañero, con un traje gastado que era evidente que había pertenecido a un portador de sillas de manos. En la manga de la chaqueta lucía una banda en la que ponía 82, y la cara lavada, pero los pliegues de la oreja aún sucios a causa del hollín. Me agarró la mano y la apretó con fuerza, y le vi las ampollas de los dedos, algunas recientes y otras reventadas y hechas trizas de intentar salvar del fuego lo que se podía. Miró hacia la parte delantera de la iglesia, hacia lo que no se había podido salvar, y suspiró, bajó la mirada a nuestras manos entrelazadas. —¿Te encuentras bien, muchacha? Su voz era ronca. Tenía la garganta tan en carne viva y obstruida por el hollín como la mía. —Sí —afirmé—. ¿Has comido algo? Ya sabía que no había dormido. Sacudió la cabeza y se apoyó en la pared con los ojos cerrados, y noté que su cuerpo se relajaba y se abandonaba a un agotamiento momentáneo. Aún había cosas que hacer, pero durante un instante quería vendarle las manos, aunque no tenía cosa con qué. Le levanté la mano y le besé los nudillos. —¿Qué crees que se sentirá al morir? —preguntó de súbito, abriendo los ojos y mirándome. Tenía los ojos rojos como un acerico de esmeril. —No puedo decir que me haya parado a pensar en ello —contesté desconcertada—. ¿Por qué? Se frotó el entrecejo despacio con 2 dedos. Por la cara que puso, pensé que le dolía la cabeza. Solo me preguntaba si será como esto. Hizo un breve gesto que abarcaba el espacio medio vacío, con personas que entraban y salían para expresar sus condolencias entre susurros y los dolientes sentados con un rostro inexpresivo y hundidos como bolsas de basura, moviéndose, haciendo un esfuerzo visible, solo cuando les dirigían la palabra. Si no sabes qué hacer y no tienes muchas ganas de hacer nada. O será como acostarse y despertar en un sitio nuevo, agradable, y querer salir de inmediato a ver cómo es. Según el padre O'Neill, los inocentes se encuentran ante Dios de inmediato, sin limbo ni purgatorio, suponiendo que estuviesen debidamente bautizados, añadí. A Henry Christian lo habían bautizado y dado que no había llegado a cumplir los 7 años, la Iglesia sostenía que carecía de suficiente juicio como para cometer pecado. Ergo, conozco a gente con 50 años que tenía menos juicio que Henry Christian. Observé, limpiándome la nariz por milésima vez. La tenía tan irritada como los ojos. Ya, pero tienen más capacidad de hacer daño con su estupidez. A sus labios afloró una leve sonrisa. Creí que estaba muerto en el campo de Culloden. ¿Alguna vez te lo he contado? No lo creo, aunque me figuro que, dadas las circunstancias, sería una suposición fundada. ¿Estabas sin sentido? Asintió con la mirada fija en el suelo de madera. Sí, si hubiese podido echar un vistazo, la cosa habría cambiado, pero tenía los ojos pegados con la sangre. Todo era rojo y difuso, así que supuse que estaba en el purgatorio y solo tendría que esperar hasta que viniera alguien a castigarme. Al cabo de un rato imaginé que el aburrimiento debía de formar parte del castigo. Miró el pequeño ataúd en un banco en la zona delantera de la iglesia. Germain estaba sentado al lado con una mano en la tapa. No se había movido en la última media hora. Nunca he visto a Henry Christian aburrido, dije en voz baja poco después. Ni una sola vez. No, negó Jamie con suavidad y me cogió la mano. Y no creo que se vaya a aburrir nunca. Los velatorios gaélicos tienen su propio ritmo. Fergus y Marsali entraron en silencio 1 hora después y en un principio se sentaron juntos, cogidos de la mano, cerca del ataúd,
Pero a medida que fue llegando más gente, los hombres fueron rodeando poco a poco a Fergus, absorbiéndolo como un grupo de fagocitos alrededor de un microbio, arrastrándolo con ellos, y al cabo de un tiempo, como suele ser el caso de esas situaciones, la mitad de los hombres se hallaba a un lado de la iglesia, hablando en voz baja, y el resto, fuera, incapaz de soportar tanta cercanía y la apremiante emoción, pero con ganas de apoyar con su presencia y su solidaridad. Las mujeres se apiñaron primero cerca de Marsali, abrazándose y llorando, y luego se dividieron en grupitos con sus amigas, aproximándose a las mesas para reorganizar las cosas o sacar más pan o bizcochos. Josiah Prentice acudió con su violín, que por el momento dejó en su estuche. El humo de las pipas que fumaban los hombres fuera penetraba en la iglesia en nubes de un azul tenue. Me hacía cosquillas de manera inquietante en la nariz, recordándome demasiado el fuego para que fuese un consuelo. Jamie me dejó tras apretarme un instante la mano y se fue a hablar con Ian. Vi que los dos miraban a Germaine. Ian asintió y se acercó sin hacer ruido a su sobrino y le puso ambas manos en los hombros. Rachel estaba cerca, con los oscuros ojos alerta. El banco crujió a mi lado y Jamie se sentó. Sin decir ni una palabra me pasó un brazo por los hombros y también sin decir nada apoyé la cabeza en la suya y lloramos un poco. No solo por Henry Christian, sino también por los hijos que cada una de nosotras había perdido. Por mi parte, Faith, que nació muerta, por la suya, Caitlin, y por Marsali, que se unió a nosotras en la aflicción. La noche cayó, se sirvió cerveza, se sacó alguna bebida más fuerte y el ambiente lúgubre de la reunión se aligeró un poco. Aún así, se trataba de velar a un hijo y una vida truncada antes de tiempo, y no se podía vivir la sensación de recuerdos y risas compartidos que habría de haber sido un hombre que hubiera vivido una vida plena y cuyos amigos hubiesen acudido a participar en su muerte. Josiah Prentice tocó el violín, pero con delicadeza, mezclando canciones elegíacas con melodías tranquilas y algún que otro himno. Esa noche no se cantaría mucho. De pronto deseé repentinamente y fervientemente que Roger estuviese allí. Tal vez él habría sabido qué decir en una situación en la que no se podía decir nada, e incluso con su voz cascada habría sabido qué canción cantar, qué plegaria rezar. El padre O'Neill de la iglesia de St. George había venido, haciendo la vista gorda con el heterodoxo enlace cuáquero de un mes antes, y se quedó hablando con Fergus y otros hombres cerca de la puerta. «Pobre niñito», se lamentó Janie, y con la voz áspera debido a las lágrimas, pero ahora firme. Estábamos cogidas de la mano y no miraba al ataúd, sino a Fergus. Sus hijos lo son todo para él, y en particular nuestro hombrecito. Los labios le temblaban, pero los apretó y enderezó la espalda. «¿Tú crees que Marsali está encinta?», preguntó en voz muy baja, mirándola. Tenía a Joan y a Felicity agarrada a sus faldas, con la cabeza de Joan en el regazo. La mano de su madre descansaba en su cabello y lo acariciaba con dulzura. «Sí», contesté también muy bajo. Ella asintió y su mano medio escondida en los pliegues de la falda se movió e hizo el signo de los cuernos para alejar el mal. Vino más gente, el Congreso se reunía en Filadelfia y acudieron varios delegados que hacían negocios con Fergus. Jonas Phillips y Samuel Adams se encontraban allí, charlando junto a la mesa de los refrigerios. De haber sido otra mi disposición de ánimo, me habría maravillado el hecho de hallarme en la misma estancia con dos signatarios de la Declaración de la Independencia, pero, después de todo, no eran más que hombres, aunque me pareció un detalle que vinieran. Buscaba a Germaine cada poco tiempo. Ahora estaba junto a las mesas con Ian bebiendo algo de una taza. Sorprendida, miré de nuevo. «Jesus H. Russ», digo, «santo cielo, Ian le está dando aguardiente de cereza a Germaine». Jenny vio los brillantes labios rojos de Germaine y le pareció divertido. «No se me ocurre nada mejor para el muchacho ahora mismo, ¿no crees?» «No, la verdad». Me levanté sacudiéndome las faldas. «¿Quieres un poco?» «Sí», repuso y se puso en pie con presteza. «Y quizá también algo de comer. Va a ser una noche larga. Necesitaremos algo que nos sustente». Era mejor estar de pie y en movimiento. La bruma del dolor todavía aplacaba las sensaciones, y no tenía ningunas ganas de que se desvaneciera, pero al mismo tiempo me di cuenta de que sí tenía
hambre. El ambiente en la estancia fue cambiando poco a poco, del primer impacto de la conmoción y el pesar al reconfortante respaldo de la familia, y ahora a una charla de carácter más general, que reparé con inquietud, empezaba a centrarse en las especulaciones de qué o quién había provocado el incendio. Con el golpe y el dolor ninguno de nosotros había hablado al respecto, pero incluso a través de esa niebla ofuscadora, la insidiosa cuestión se cernía sobre nosotros como un murciélago. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quién? Si es que había sido alguien. El fuego era una plaga habitual en una época en que en todas las casas había chimeneas abiertas y una imprenta con su forja de tipos, y sus existencias de productos inflamables era aún más vulnerable a sufrir un simple accidente. Una ventana abierta, una ráfaga de aire, unos papeles volando, una chispa que saltaba de un fuego mal apagado y prendía, pero, no obstante, el recuerdo de la carta anónima me rondaba de manera inquietante la cabeza. Tu casa está en llamas y tus hijos no están. Y los jóvenes que me habían seguido desde Chestnut Street, su bravuconería sigilosa y sus pullas susurradas, Dios mío, ¿habría llevado su hostilidad hasta la puerta de Fergus? Jamie se había acercado a mí, firme y sólido como una roca, y me ofreció una taza de aguardiente de cereza. Era como beber un jarabe para la tos muy fuerte, pero no cabía duda de que vigorizaba, hasta el punto que era posible caer al suelo inconsciente. Vi que Germain había resbalado despacio por la pared. Rachel se arrodilló a su lado y lo acomodó en el suelo. Después dobló la toquilla y se la colocó debajo de la cabeza. El aguardiente de cereza estaba ocupando el lugar de la bruma. Pensé que la borrachera probablemente supusiese, en general, una mejora. «Señora Fraser», una voz desconocida a mi izquierda hizo que dejase de contemplar aturdida las profundidades rojo oscuro de la taza. A mi lado había un joven desaliñado con un paquetito en la mano. «Es ella, en efecto», dijo Jamie, dirigiendo al joven una mirada inquisitiva. «¿Necesita un médico? Porque...» «Ah, no, señor», le aseguró sumiso. «Me han pedido que le entregue esto en mano a la señora Fraser. Es todo». Me lo dio y, tras hacer una leve inclinación de cabeza, dio media vuelta y se fue. Perpleja y lenta debido al cansancio, el dolor y el aguardiente de cerezas, tanteé con dedos torpes la cuerda y desistí. Le pasé el paquete a Jamie, que se buscó el cuchillo e, incapaz de encontrarlo, ya que había sucumbido en el incendio, irritado rompió la cuerda sin más. El paquete se abrió y dejó a la vista una bolsita de cuero y una nota doblada pero sin sellar. Puse cara de sorpresa, entorné un instante los ojos y después me metí la mano en el bolsillo. Milagrosamente tenía las gafas abajo, me las había dejado en la cocina cuando me las quité para picar cebolla, y Jamie las había cogido en su apresurada incursión en la casa en llamas. La elegante caligrafía cobró una tranquilizadora nitidez. Señora Fraser, no creo que mi presencia fuese bienvenida, y no es mi intención inmiscuirme en su dolor. No pido nada, ni reconocimiento, ni gratitud. Tan solo que me permita ayudar de la única forma que puedo y que no revele la fuente de esta ayuda al joven señor Fraser. En lo tocante al mayor, lo dejo a su criterio. Estaba firmado simplemente P. Wormwood. Bicho. O Bullón. Miré a Jamie con las cejas enarcadas y le pasé la nota. La leyó. Tenía los labios pegados, pero miró a Marsalie y a las niñas, ahora con Jenny, que hablaban con la señora Phillips, todas ellas llorando en silencio. Luego, al otro lado de la estancia, a Fergus, flanqueado por Ian y Rachel. Hizo una breve mueca, pero después sus rasgos reflejaron resignación. Había una familia de la que ocuparse, y por el momento no podía permitirse el orgullo. Bien, en ese caso tal vez no fue él, deduje, con un suspiro, y me guardé la bolsita en la faltriquera bajo la falda. Atontada como estaba, hacerlo me provocó una vaga sensación de alivio. Fuera lo que fuese y hubiera hecho lo que hubiese hecho o pretendiese hacer, el antiguo Monsieur Bullón me caía bien. No tuve tiempo de pensar más a fondo en Percy, ya que en ese instante se produjo un revuelo entre los que se encontraban cerca de la puerta, y cuando miré para ver cuál era la causa, vi que entraba a George Sorret.
Bastó un vistazo para caer en la cuenta de que el tabernero había estado haciendo uso de su profesión, tal vez para reunir valor, ya que se tambaleaba un poco con los puños cerrados a los lados, mientras miraba la estancia despacio y sostenía con agresividad las miradas que recibía. Jamie dijo entre dientes y en gaélico algo de lo más inapropiado tratándose de la casa de Dios y echó a andar hacia la puerta. No obstante, antes de que pudiera llegar a ella, Fergus se había vuelto para conocer la causa del revuelo y había visto a Sorrel. Fergus no estaba más sobrio que Sorrel, pero sí mucho más alterado. Se puso recto un instante, pero después se zafó de las manos que lo retenían y se dirigió hacia él sin mediar palabra, con los ojos rojos como los de un hurón e igual de peligroso. Le encajó un puñetazo cuando el otro abría la boca. Inestables como estaban, ambos se cayeron debido al impacto, y los hombres corrieron a separarlos. Jamie cogió a Sorrel del brazo y lo sacó de la melé. «Le sugiero que se marche, señor», aconsejó con educación dadas las circunstancias, y puso al tabernero de cara a la puerta, con firmeza. «No», dijo Fergus. Respiraba como una locomotora y el sudor le descendía por el blanco rostro. «No se vaya. Quédese y dígame por qué ha venido aquí. ¿Cómo se atreve a venir aquí?» Lo último fue un grito cascado que sorprendió a Sorrel y que hizo que diera un paso atrás. Sin embargo, sacudió la cabeza con tenacidad y se irguió. «He venido a ofrecerle a la señora Fraser mis a decirle que siento lo de su hijo», afirmó con osquedad. «Y usted no me lo va a impedir, maldito bastardo francés». «Usted no le va a ofrecer a mi mujer nada», espetó Fergus, temblando de ira. «Nada. ¿Me ha oído? ¿Quién dice que no fue usted el que provocó el fuego? ¿Para matarme? ¿Para lanzarse sobre mi mujer? ¡Salud!». Habría apostado a que Sorrel no sabía lo que era salud, pero daba lo mismo. Se puso rojo como una remolacha y se abalanzó hacia Fergus. No lo alcanzó, ya que Jamie lo agarró por el cuello de la camisa, pero se oyó un desgarro de tela y Sorrel se detuvo, balanceándose. Un murmullo recorrió el lugar, con hombres y mujeres reunidos para expresar su desaprobación. Vi que Jamie se enderezaba y cogía aire, dispuesto a echar a Sorrel antes de que alguien, aparte de Fergus, intentara agredirlo. Un arrastrar de pies dispuestos indicó que eran muchos los que tenían ese pensamiento en mente. Después, Rachel se interpuso entre ambos. Estaba muy pálida, aunque tenía las mejillas encendidas y agarraba con las manos la tela de la falda. «¿De verdad has venido a ofrecer consuelo, amigo?», le preguntó a Sorrel con la voz un poco temblorosa. «Porque si es así, deberías ofrecérselo a todos los que se han reunido aquí por el niño, en particular a su padre». Se volvió hacia Fergus y le puso una mano con tiento en la manga. «Sé que no quieres ver sufrir más a tu mujer», susurró. «¿Por qué no vas con ella?». «Porque, aunque agradece la presencia de tantas personas amables, a la única a la que quiere es a ti». La cara de Fergus, la angustia y la ira luchaban contra la confusión. Al ver que era incapaz de decidir qué hacer o cómo hacerlo, Rachel se acercó más, lo cogió del brazo, metiendo la mano en el pliegue del codo, y lo obligó a que diera media vuelta y a que caminara con ella. El gentío se abrió a su paso. Vi que la curva de la rubia cabeza de Marsali se levantaba despacio, y su rostro cambiaba al ver que Fergus se acercaba. Jamie respiró hondo y soltó a Sorrel. «¿Y bien?», inquirió en voz queda. «Quédese o váyase, como prefiera». Sorrel aún jadeaba un poco, pero había recuperado el control. Asintió de manera convulsa, se irguió y se enderezó la desgarrada camisa. Después atravesó la silente multitud con la cabeza alta para darle el pésame a la familia. Y aquí terminan estos capítulos. En algunos realmente me quebré un montón, me sostuve, haciendo mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias por convocarme, Blanquita, para hacer la suplencia. Fue un placer. Saben que es un placer cada una de las que hemos leído en toda esta hermosa maratón. Nos sentimos muy contentas y somos muy felices. Hablo por todas porque cada una ha dicho siempre la felicidad de leer y la felicidad también de escuchar a las lectoras.
después voy a leerlas. Fueron capítulos muy, muy, muy fuertes y también mucha ternura. Amo a Jamie y a Claire y amo a todos los personajes que Diana ha creado. Los despido con mi Claire y con mi Jamie. Muchas gracias, Blanquita, por acordarte de mí para poder hacer esta suplencia. Imagino, cada una debe tener bueno, sus propios dolores, y aunque no los hayamos vivido en carne propia, los dolores de la pérdida de un ser, sí, de un ser querido, y iba leyendo en la parte del velatorio, y bueno, quienes hemos perdido a seres queridos, vamos pasando por todas estas etapas, un dolor incontrolable, después un poco de tranquilidad, después hablar de cosas más banales, así que bueno, la verdad que a todas seguramente nos ha tocado en lo más íntimo de nuestras fibras la pérdida de un ser querido y sobre todo de un hijo, y de un hijo tan pequeñito. Bueno, a reponer, a hacer otro clic, a tomar un matecito, a tomar agua y salir de esta zona que tuvimos un poco de tristeza, y a conectar con la vida y con las cosas lindas, que las cosas lindas son compartir la lectura, esta hermosa lectura de la Maratón Gabs. Un beso enorme, chicas, y tengo ganas de que vengan a Tandil, me encantaría. Yo le decía a Blanquita que por ahí acá lo que más se asemeja a toda la historia de Outlander es nuestras sierras. Nuestras bellas sierras, podemos ir encontrando piedras. Yo ahí me encanta caminar, si a ustedes les gusta caminar, las espero gustosas, y podemos juntar a las Gabs tandilenses también para que nos acompañen. Así que sería un placer para mí que vinieran a visitarnos. Alojamiento, podemos tirar, no sé, colchones, camitas en las casas de las demás Gabs, yo no tengo ningún problema, y bueno, ojalá que puedan. Les mando un beso enorme, gracias Blanca por convocarme, y ahora sí me despido porque, bueno, no sé, no creo que vuelva a leer, pero bueno, me despido y les mando un beso grandísimo. Tremendos capítulos. Gracias, chicas, a todas. ¡Mua! Besitos.